Musical. Agradecemos antes que nada su presencia a este concierto de titulación de Argelia Elisa Hernández Dávila. El día de hoy, 12 de julio de 2022, de acuerdo a lo dispuesto por el Reglamento de Titulación del Sistema Nacional de Fomento Musical y demás normativa aplicable, y una vez que los miembros del jurado deliberaron entre sí, resolvieron que Argelia Elisa Hernández Dávila, tú Argelia, el día de hoy ha sido aprobada por unanimidad con felicitación. Quedas facultada legalmente para ejercer la profesión de licenciada instrumentista en violonchelo y por consiguiente pasamos a la toma de protesta. Te pido dar un paso al frente y levantar tu mano derecha. Protesta solemnemente como profesionista dedicar los conocimientos académicos adquiridos al progreso y mejoramiento del bienestar humano y de su patria, así como conducirse con el más elevado nivel de conducta y ética profesional para el bien público y superarse cada día a fin de que sus conocimientos estén actualizados por el bien de la sociedad y el engrandecimiento de México. Sí, protesto. Si así lo hicieren, que la patria y la sociedad se lo premien, si no, que se lo demanden. Muchísimas felicidades, Argelia. Quiero compartir mis palabras. Argelia, tuve la fortuna de conocer a Argelia hace muchos años ya, quizá ella ni siquiera se acuerda, cuando era integrante de la orquesta del Centro de Estudios Musicales de Chihuahua, la maestra Melody Gaitán. Después tuve la oportunidad de tenerlas como integrantes de la Orquesta Sinfónica Infantil de México, a ella y a su hermana. Y después me dio muchísimo gusto saber que entraba, que ella se incorporaba a la Orquesta Escuela Carlos Chávez, y ahora ver que termina su carrera con nosotros, pues por supuesto que nos llena de orgullo y de emoción. Pero este reconocimiento no solo es para Argelia por todo tu trabajo y todos estos años de ver tu crecimiento artístico y personal, sino también hacer un gran reconocimiento a todo el trabajo, la labor, el empeño y la dedicación de la maestra Ludmila Teglarian. Maestra Ludmila, te pediría que nos puedas compartir unas palabras, porque eso también es muy importante para nosotros. Argelia y maestra Ludmila también, por supuesto. Sí, por favor. Buenas tardes. Quiero agradecer a todos los presentes por asistir y a todas las personas que me han acompañado estos años. A todos los directivos que ponen a andar año con año este sistema a través de los semilleros, orquestas infantiles y juveniles. Gracias al visionario maestro Eduardo, que desde mis inicios lo dio todo para mí y otras generaciones de excelentes músicos. Gracias al maestro Rentería, ejemplo de buena organización y eficiencia. Al maestro Emilio, quien nunca me quitó el dedo del renglón, preocupándose por nuestro bienestar. La maestra Elsa, excelente consejera, mentora y amiga en este proceso.
al maestro Mario, siempre al pendiente y atinado con sus consejos, a Jorge, Idania, Ale, Angie e Isaac, músculo y motor de todo el sistema. ¿Cómo olvidar a todo el equipo técnico, amigos del cuerpo estudiantil conformado por Sonia, Álvaro, Beto, etc.? Por supuesto, la Academia de Maestros, quienes se convierten en una pieza fundamental para nosotros. El maestro Iván Kulikov, quien siempre tiene algo nuevo que enseñar. El maestro Adolfo, quien muy amablemente me eligió hoy y con quien estoy muy, pero muy agradecida por su disposición y consejos. El maestro Víctor Flores, que es un apasionado por la música, la maestra Claudia, que vive técnica Alexander al límite y nos apoya incondicionalmente. Gracias a mi familia, mi fuente de seguridad y mi todo, comenzando por mi hermana, mi mejor amiga y confidente, quien mi mamá, mi papá y mi mamá, quienes son los culpables de todo. Gracias por creer en mí, a mi abuelo, un pilar fundamental en mi vida. Gracias a todos mis compañeros que ahora son una familia para mí, a mi querida sección de chelos, a todos mis compañeros que hoy tocaron conmigo, estoy muy agradecida. También quiero agradecer a mi novio por acompañarme y apoyarme en todo este proceso, a su familia, en especial a Lorenzo y a Cianya. Y claro, no puede faltar la cereza del pastel, mi maestra Ludmila, quien ha dejado una huella en mi corazón, a través de todos estos años con su apasionada dedicación por la enseñanza. Mi maestra de vida me ha cambiado mi visión del mundo, me enseñó que la vida no es fácil y la vida es para los guerreros. Le estoy infinitamente agradecida por todo y siempre tendrá un pedazo de mi corazón. Gracias.